Configuración interna del prosencéfalo. Como siempre, tenemos un orden. Primero se ve la distribución sustancia gris, sustancia blanca, pero esta ya la vimos en el capítulo 24. Ya vimos los cortes de Flexi, los cortes de Charcot, el corte horizontal, el corte frontal, y sabemos cuál es la organización que tiene la sustancia gris, ¿se acuerdan ustedes? En el llamado cuerpo estriado, que era el conjunto del núcleo lentiforme más el núcleo caudado, luego claustro o antemuro, y luego el núcleo amigdalino. Esto es para mencionar esto, pero aquí les concentro algunos datos. Nueva información. La sustancia gris está repartida en dos tipos de corteza o córtex. El llamado paleocórtex o ayocórtex, que es la corteza antigua, la que se encarga de recibir, trabajar los estímulos olfatorios. Y está ubicado en el giro intralímbico, si ustedes recuerdan, giro intralímbico, inducción gris, fasciola cinerea, giro dentado, nervios de Lancisi, estría diagonal, cintilla de Giacomini, fimbria. Todos esos son elementos del giro intralímbico. Tiene nada más 4 capas. Esa es la corteza antigua. El neocórtex o isocórtex, estudiado en la materia que antes se llamaba histología, se sabe que son 6 capas y es constante su constitución a lo largo de toda la corteza nueva. Esto es expuesto, nuevo y muy extenso. Esto es viejo, oculto y poco extenso. Ahí encontramos en el neocórtex las actividades conscientes, voluntarias, tanto psíquicas y que le dan la característica de personalidad al individuo. Tiene varias localizaciones funcionales, las cuales se las vengo manejando desde el capítulo 24. Y estas son motoras, en este orden, sensitivas y sensoriales, psíquicas. Le da mucha relevancia a la Target por la clínica a las localizaciones de expresión o de lenguaje y las muy poco mencionadas vegetativas. Las localizaciones motrices, en primer lugar. El autor menciona los centros de la motilidad voluntaria. Ya no tan solo va a ser la corteza motriz voluntaria. Nosotros tenemos que saber que son varios centros. También hay centros de la vía motora extrapiramidal. Piramidal es esta, extrapiramidal es esta. Y los centros óculocefalógiros que tanto les gustó hablar a ustedes, o sea, les llamó la atención cuando veíamos que le da fibras a la vía óculocefalógica o también llamado lemnisco profundo en el tallo cerebral. Empezamos. Los centros de la motilidad voluntaria, su libro les muestra estas dos imágenes. En color rosa mexicano sabemos que es el área motora voluntaria. Sabemos que no tan solo está en el F4, giro frontal ascendente, sino también nos aparece en la parte anterior del lobulillo paracentral. Se extiende entonces tan abajo como la cisura de Silvio en la cara lateral y tan abajo en la cara medial hasta llegar a la cisura del cíngulo. ¿Ok? Bueno, en este punto, muchachos, como no voy a andar brincando de arriba para abajo, como parte de la vía motriz extrapiramidal, color amarillo oro, nótese dónde está ubicado el área 6 y 8, el área 5-7 en el lobulillo parietal superior y el área 21 en la parte media de T2. Mucho cuidado porque aquí es 41, 42 y aquí es 21, pero este es extrapiramidal y esto es sensorial. Entonces, en 3 áreas vamos a nacer, y por decirlo así, vamos a identificar corteza motriz extrapiramidal y vamos a ver nacer fascículos corticales extrapiramidales. Por último, en relación con los centros oculocefalógiros, vamos a identificar el área 8 y esta área en el giro angular. ¿Se acuerdan que el giro angular era el que estaba en la terminación de la cisura de Silvio? ¿Ok? Bueno, ya para darle una palomita a estos centros y empezamos. Ustedes no tienen esta imagen, tienen una muy fea en su libro. Entonces me la van a escuchar decir y después se las voy a pasar en una presentación. Nadie me la ha pedido, por eso no la he reproducido.
las presentaciones. Ok, entonces, ¿qué es esto? Esto es un corte frontal de Charcot que está pasando por el área 4 y nos muestra F4 y nos muestra el lobulillo paracentral. Y es F4 desde la cisura de Silvio aquí abajo, y todo esto es área 4. Aquí están las neuronas piramidales hasta el lobulillo paracentral, hasta llegar a la cisura del cíngulo. ¿Sí? Entonces, el área 4 la vamos a subdividir, esta área 4. Vamos a ver que al estudiar y estimular eléctricamente y en sentido ascendente esta área 4 o área motora voluntaria, se suscitan movimientos en partes específicas del cuerpo. Esto esquematizado, movimientos voluntarios producidos por la estimulación eléctrica, se dio cuenta la persona que podía trazar un cuerpo humano en toda esa área 4. Era como un pequeño hombrecito, y hombrecito es homúnculo, y así se denominó cómo están distribuidas las partes de ese hombrecito o del cuerpo humano en esa área 4 completita, y se le llamó homúnculo. Homúnculo significa literal hombrecito. Hay un homúnculo motor, hay un homúnculo sensitivo. Vamos a lo práctico. Vamos a dividir en tercios F4. F4 se divide en tercios. Y entonces vemos en el tercio inferior, estaban concentrados en el tercio inferior de F4, estaban ahí concentrados la representación de los movimientos voluntarios de los músculos de la cabeza. Nótese que tiene la boca abierta. ¿Por qué tiene la boca abierta? Porque aquí estamos hablando de la vocalización. Aquí dice vocalización. Los músculos de los labios, los músculos de la lengua, los músculos del paladar que participan en la articulación de la palabra, no fonación, articulación de la palabra, y la fonación, acá muy abajito, aquí fonación. Entonces todos estos se combinan, como ustedes recordarán, para la articulación de la palabra. Entonces, además de los movimientos de la nariz, los movimientos de los músculos cutáneos de la cara, los de los ojos, ¿sí? El guiño, etcétera, bueno, tiene una amplia representación la vocalización. ¿Y qué estamos viendo entonces? Mientras más compleja sea la función motriz, mayor extensión cortical tienen. En el homúnculo, entonces, los músculos de la vocalización tienen una mayor representación cortical. ¿Quedó claro el punto? Sigo. El tercio medio representa una mano muy grande. Nótese, completamente asimétrico el homúnculo y completamente asimétrico el miembro superior. Antebrazo y brazo, una pequeña extensión. En cambio, la mano súper extensa. Y de los 5 dedos, vean el pulgar. Es un pulgar sorte. ¿Por qué? Por la oposición. Y la mano muy grandota por la prehensión. Para el trabajo y para la escritura. Esas funciones son exclusivas para el ser humano, muy desarrolladas en el ser humano y tienen una amplia representación cortical. Entonces, la representación cortical no está directamente proporcional a la masa muscular. Acuérdese, el bíceps y el tríceps, compárenlo con el abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y el aductor. Nada que ver, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, espero que con esta explicación entiendan por qué en el homúnculo motor, todo el tercio medio de F4, allí se representan los movimientos más complejos, como son oposición y prensión. Sigo. El tercio superior de F4, todo ahí está concentrado. Tronco y miembro superior. Tronco y miembro superior. Y los miembros inferiores colgando en la fisura interhemisférica, el lobulillo paracentral, allí está representándose los movimientos de los miembros inferiores. ¿Se comprendió? Bueno, ahora, ¿por qué tracé línea roja? La línea roja no es que yo intentara
dividirlo en tercios. Si no hubiera puesto otra línea roja aquí. No. Mi intención era recordarles los territorios corticales de vascularización. De la línea roja hacia la cisura de Silvio, recordarán aquí que hay una arteria silviana que da ramos ascendentes, pero que no llegan hasta el borde superior, sino que se detienen antes. Entonces, el territorio cortical de la cerebral media se distribuye en la cabeza y en la mano de ese homúnculo motor. Y la cerebral anterior se encarga de todo el resto del homúnculo motor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una gran afectación cuando se rompe la cerebral media. Y entonces va a haber en el paciente defectos motrices en su mano que, aunque sus músculos estén perfectamente bien, no los va a poder mover voluntariamente. Principalmente, ¿qué cosa? Mano, y va a presentar una parálisis facial, pero del lado opuesto, porque es NMS. ¿Quedó claro? Y sí va a poder mover ¿qué cosa? Tronco, cuello y miembro inferior. Va a poder caminar bien, pero se le destruyó la cerebral media. Qué fea imagen esta, ¿verdad? Ok. Ahora, así como hay un homúnculo motor, miren, esta es otra representación media artística, ¿no? Pero sigue estando la mano grande y el pulgar grande. También va a haber un homúnculo sensitivo. Este es el área 4, este es el área 3, 1, 2. En ambos hay homúnculos. Y para ambos, la cerebral media va a vascularizar los 2 tercios inferiores, mano y cabeza, para la sensibilidad, la corteza somatosensitiva 312, y acá el área 4, en la misma arteria. ¿Quedó claro? Si se llega a lesionar la cerebral media aquí, en la cisura de Silvio, no tan solo va a haber defectos motrices voluntarios, sino también defectos en la sensibilidad. Otra concepción: cabeza, lengua, mano, SAS. Color ocre. ¿Qué arteria? Cerebral media. Y luego lo gris es para la cerebral anterior. Y aquí nada que ver la cerebral posterior, para nada. Esto déjenselo a la visión. Seguimos. Centros motores extrapiramidales. Su libro les dice que están extensamente repartidos y que de toda la corteza motora abarca casi el 85%. O sea, las funciones de coordinación, regulación, etcétera, inhibición del movimiento, también, diríamos, están moduladoras, del movimiento, son funciones aquí. Entonces dice el libro, las funciones extrapiramidales corticales están en el orden de una actividad frenadora del movimiento, tiene una función de control y tiene uniones con el cerebelo. ¿Cuál cerebelo? Lo acabo de mencionar hace un momento, el neocerebelo. Entonces, de aquí nace el fascículo frontopontino, el de Arnold. De acá nace, del área 21, el fascículo temporopontino, o de Turk y Maynard. Entonces, de aquí nace el de Arnold, fascículo de Arnold, y aquí nace el fascículo de Turk y Maynard. Y aquí se dice hoy, ahorita, y ya jamás se vuelve a mencionar. De ahí no nace un parietopontino, no se toma en cuenta, pero allí hay corteza extrapiramidal, áreas 5 y 7 en la carta de Brodmann. Aquí está el 85% de la corteza motriz, y aquí están 6 y 8, área 21, que son centros subcorticales, se conecta con centros subcorticales del sistema extrapiramidal, particularmente cuerpo estriado. Ahorita vamos a ver sistematización de cuerpo estriado. Ya vimos neocerebelo y también núcleos propios del tallo cerebral. Por ejemplo, la oliva, el núcleo rojo, el locus niger, también reciben modulación de esta corteza extrapiramidal. Los centros oculocefalógiros, que es la tercera de las vías motrices o centros motrices. Aquí vemos trabajando el área 8,
Y aquí vemos